Hoy ha fallecido a los 78 años de edad Franz Beckenbauer, el mejor futbolista de la historia de Alemania. Yo soy Andrés Weiss y ya sabéis que aquí es donde las granjas son vidas. «100 años del Bayern München». Este fue un libro publicado por el 100 aniversario del club fundado el 27 de febrero de 1900 por estas personas que encontráis en esta página. Y la primera declaración que se ve en todo el libro, tú abres el libro y ves alguna foto, alguna caricatura, obviamente el título y demás, ves alguna foto de títulos levantados, etc. Y la primera declaración oficial de una persona de la institución del Bayern München que se encuentra es la de este señor, que aquí abajo podéis leer, que pone Franz Beckenbauer. Hoy ha fallecido Franz Beckenbauer a los 78 años de edad. Esto es una noticia pues, de calado mundial, de calado internacional. El mejor jugador, sin ningún tipo de dudas, de la historia de Alemania. Pues para mí, el mejor central de la historia. En el mejor 11 de la historia del fútbol está. La duda no es si Beckenbauer o otro, la duda es quién es el acompañante de Franz Beckenbauer y vamos a hablar un poco de él. Vais a perdonar que este vídeo sea un poco más improvisado, un poco más fluido, un pelín más líquido, menos estructurado, quizá más corto de lo normal, porque ha sido una noticia que ha pillado de supleto a todo el mundo. En las últimas semanas el estado de salud de Beckenbauer se había complicado. La realidad es que ya llevaba bastante tiempo alejado de la vida pública, pero en las últimas semanas se había complicado más por culpa de unas molestias en un ojo y por unas dolencias neurológicas asociadas con el Parkinson y la demencia. Sin embargo, su repentina muerte ha tomado por sorpresa a toda Alemania y a mí incluido. Y la verdad es que no es para menos. La verdad es que no es para menos porque es un futbolista único, es un futbolista legendario, es un futbolista histórico, es un futbolista que cambió la forma de entender el fútbol, que cambió el estatus del Bayern en Alemania, para empezar, en la región de Baviera, en Alemania, en Europa y en el mundo, y que ha hecho grande el deporte que amamos hoy en día y el motivo por el que este canal existe. Sin Franz Beckenbauer, este canal no habría existido porque la Bundesliga no habría sido lo que es y la selección alemana nunca habría logrado lo que logró. Por eso vamos primero a analizar un poco su figura como jugador, después también a comentar un dato triste, aunque también que habla y que honra la figura de Beckenbauer como entrenador, y acabaremos con alguna reacción de personalidades del fútbol en Alemania. Para empezar, como jugador hay que tratar varias aristas. Yo lo voy a dividir en la parte de la selección alemana, después la parte del Bayern y después la parte de la revolución de su posición como central. La parte de su figura como jugador en la selección alemana hay que decir que está en momentos clave de la historia del fútbol. Pierde en el 66 ante Inglaterra y hay que decir que mientras estaba preparando esto y puse este dato, me he dado cuenta de que en unos meses se han ido Bobby Charlton y Franz Beckenbauer, que formaron una foto pues que ya ahora mismo pasa a ser historia del fútbol, y que vivieron un duelo durante esas 2 horas de partido que comentó Beckenbauer para el Mirror hace unos años, y que ha rescatado el diario inglés esta tarde y que os muestro en pantalla. Esto fue en el 66. En el 70 Beckenbauer juega parte de las semifinales del Mundial con una clavícula rota y un hombro dislocado, demostrando que al final el dolor para algunas personas, no para todos, pero para algunas personas es algo mental, ¿vale? Esto que se suele decir de que el dolor es mental, para Beckenbauer lo fue, y ya en el 74, después de ganar la Eurocopa del 72 en Bélgica, en el 74 se corona como campeón y le da a Alemania su segunda victoria en un mundial después de la victoria en el 54. Esto es con Alemania, ¿vale? Ya os he dicho al principio que iba a ser un vídeo un pelín más improvisado, un pelín más corto, porque si quisiera verdaderamente analizar la figura de Franz Beckenbauer,
tendría que estar aquí hablando 3 horas. Y además ya hay documentales muy extensos sobre él que la verdad que os recomiendo que veáis porque son muy buenos. Y si pues si entendéis alemán y queréis compraros este libro, la verdad es que está muy bien. No me pagan, así que no voy a decir de quién es, pero si os digo el nombre, sí lo podéis buscar. Esto era con la selección alemana, con el Bayern. Lo ha ganado todo, ¿vale? Lo ha ganado todo. En las míticas fotos que saca el Bayern cuando se fue Lewandowski también sacaron esta foto, pues con Beckenbauer también lo hicieron y la verdad es que la foto no da para más. O sea, ya hay demasiadas... Es una sensación barroca, es una foto barroca, ¿vale? Hay tantísimo brillante que a uno le genera una especie de síndrome de Stendhal al ver la foto. Pero la realidad es la que es. Ganó 3 Copas de Europa consecutivas antes de ser consideradas como Champions, del 74 al 76, y se convirtió en el primer jugador que ganaba 3 Copas de Europa como capitán en su club. 2 veces Balón de Oro, 5 Bundesligas, 4 Pokals y además una historia increíble. Antes decía que el Bayern revoluciona, no solo, o sea, que Beckenbauer revoluciona la figura del Bayern, no solo a nivel europeo y mundial y a nivel de Alemania, sino también en su región y en Baviera. ¿Por qué digo esto? Bueno, el 1860 München estaba a punto de fichar a Beckenbauer en 1958. Y en 1860 München es el primer equipo de München que gana la Bundesliga. Esto mucha gente no lo sabe, pero en 1860 München es el primer equipo de München que compite en la Bundesliga y que la gana varios años después, antes que el Bayern. Evidentemente, pues por diferentes cuestiones de la vida y de la historia, unos han acabado mucho más abajo, tristemente, que los otros. A ver si algún día podemos hacer un vídeo del 1860 München, que con el dueño que tienen hay para contar. Pero lo que íbamos. En 1958 estaba a punto de firmar Beckenbauer por el 1860, por el 80-60. Pero uno de los juveniles del 80-60 le dio una bofetada en un partido y en ese momento decidió cambiar su decisión y decidió unirse al Bayern München, en lo que al final acabaría siendo posiblemente el efecto mariposa más grande, o uno de los efectos mariposas más grandes de la historia del fútbol, ¿no? Como una bofetada puede acabar dándole a Alemania 2 mundiales y todo lo que vino después. Aitor Lagunas, periodista de Panenka, tiene un podcast muy chulo que se llama Brazalete Negro, en colaboración con Radio Primavera Sound, decidió recuperar esta historia y además encontró una foto que a mí me era imposible encontrar, así que quiero darle el crédito a él en este vídeo, que es el momento en el que Beckenbauer se reencuentra con este futbolista que le da la bofetada, que es Gerhard König, Gerhard Rey, ¿vale? Curioso, siendo Beckenbauer el Kaiser de Alemania, tal y como se le apodaba, en 2010, es decir, más de 50 años después de aquella bofetada que acabó cambiando la historia de Alemania, Gerhard König y Franz Beckenbauer volvieron a encontrarse en una foto que ya es icónica y que ya queda para la memoria de todos, por lo que al final ha acabado siendo, ¿no? Son ese tipo de fotos que cuando consigues juntar a esos dos protagonistas que al final han tenido carreras y vidas súper diferentes y súper dispares, pues le da bastante potencia a una historia. Después de hablar del Bayern y después de hablar de la figura de Beckenbauer en la selección de Alemania, tenemos que hablar de su posición como central. Era muy efectivo en defensa, por eso es el mejor central de la historia, pero es que además tenía un dominio del balón tan exquisito. O sea, era capaz de coger el balón, de ir esquivando, de plantarse en el área rival sin ningún tipo de problema, de regatear, de superar a tres. Parecía un futbolista sacado de otra época. Un futbolista que había viajado en el tiempo y por error se había quedado atrapado en los 60 y 70 y que en realidad pertenecía a los 90-2000, ¿no? Y era capaz de moverse con el balón como ninguno de sus compañeros o rivales era siquiera capaz de imaginar en los entrenamientos. Y además tenía un tiro desde fuera del área para ser central, o líbero, mejor dicho, que era espectacular. Tenía además la mezcla de sutileza y elegancia con efectividad y precisión. Hay un gol contra el Duisburg, si no recuerdo mal, de falta en el 74, a ver si lo tengo, sí, en el 74, que le da al balón, no de trivela, pero como con el exterior, y al final acaba haciendo una parábola preciosa el balón. No os puedo poner el gol por motivos evidentes, por copyright, pero hace una parábola preciosa al balón y acaba entrando por toda la escuadra, imposible para el portero. Por eso os digo que es un central
un futbolista, mejor dicho, no central, un futbolista sacado de otro tiempo y sacado de otro momento histórico. Para mí, lo dije al principio, lo digo ahora, lo diré siempre, el mejor central de la historia del fútbol, porque no solo era muy bueno, sino que además revolucionó la posición, y todos los que han venido después de él han jugado como juegan y han querido jugar como juegan por culpa de cómo jugaba Franz Beckenbauer. Fue el mejor central de su tiempo y es el mejor central de la historia. Y lo dicho, en el 11 histórico del fútbol, el que está en duda es el acompañante de Franz Beckenbauer, no Beckenbauer. Habiendo hablado ya de su figura como entrenador, como jugador, vamos a hablar rápidamente de su figura como entrenador. Ya sabéis que ganó el Mundial con Alemania en el 74, pero es que además es el que dirige la selección de Alemania en el Mundial de Italia 90, en el Mundial de 1990, que también se lleva a Alemania. Una Alemania difícil de ver, ¿vale? No era la Alemania de 2014 que le mete 7 a Brasil, pero una Alemania que al final consigue lo que quería, ¿no? Y que al final es la prueba de lo que decía siempre Lineker, que el fútbol es un deporte en el que juegan contra 11 y siempre acaba ganando Alemania. Y esto era Alemania con Beckenbauer. Era un equipo difícil de ganar y que al final acababa consiguiendo imponerse ante sus rivales. Y un dato que he recuperado que lo comentamos en un directo que hemos hecho hoy en la media inglesa, lo recuperó Pablo Espinosa. Esta semana han fallecido 2 de los 3 únicos personajes que ganaron una Copa del Mundo, al menos una Copa del Mundo, tanto como entrenadores como jugadores. Hoy ha fallecido Franz Beckenbauer a los 78 años de edad, después de ganar en 1990 como entrenador y en 1974 como futbolista. Y hace un par de días falleció Zagallo, que sabe lo que es ganar como entrenador en el 70 y como jugador en el 62 y en el 58. El otro de esos 3 futbolistas o personajes del mundo del fútbol que saben lo que es ganar un mundial como jugador y como entrenador es Didier Deschamps, que lo hizo en el 98 y en el 2018. Y ya para acabar el vídeo, y siento si ha sido con mucha premura y muy pues un poco enrevesado y sin mucha estructura, varias reacciones. Rudi Feller ha dicho lo siguiente: el Kaiser fue una inspiración para más de una generación y seguirá siendo para siempre la luz más brillante del fútbol alemán. Ha habido muchísimas reacciones, ¿vale? Ha hablado Rummenigge, ha hablado Uli Hoeneß, ha hablado todo el mundo. Todo el mundo ha hablado porque al final es algo evidente y es el mejor jugador de la historia de Alemania. Entonces, todo el mundo ha hablado y a todo el mundo se le va a preguntar. Y este fin de semana, que además vuelve el fútbol a Alemania, será un fin de semana de luto y posiblemente un mes de luto en el fútbol alemán, porque al final se ha ido una auténtica leyenda, si no la definición de la palabra leyenda, como es Franz Beckenbauer. Los jugadores del Bayern, de la actual plantilla del Bayern y jugadores en general, también han subido varias publicaciones en redes sociales a lo largo de esta tarde, y yo me quiero quedar con una de una persona que no es alemán, pero que entiende perfectamente lo que es, o al menos según lo que ha puesto, ha entendido perfectamente lo que es Franz Beckenbauer. Dayot Upamecano ha subido esta publicación a Instagram con la frase Ruhe in Friede Legende, que es descansa en paz leyenda, ¿vale? Tener la sensibilidad para no poner simplemente un mensaje de rest in peace o deseándole mucho ánimo a la familia, como por ejemplo ha hecho Jamal Musiala, que está bien, que está bien, que yo entiendo que quizá tu lengua prioritaria o de mayor uso sea el inglés y que estás más acostumbrado a hablar en inglés y no en alemán. Pero que Dayot Upamecano haya tenido la sensibilidad para poner esta publicación en alemán, tratando con el término y el concepto que se le tiene que tener a Franz Beckenbauer, me parece muy potente. Y después quiero quedarme con una frase de Julian Nagelsmann, ¿vale? Julian Nagelsmann, que no coincidió con Franz Beckenbauer como jugador ni como entrenador, obviamente, pero que lo ha definido de la mejor forma posible. Ha dicho, de todo lo que ha dicho el actual seleccionador de Alemania, mi frase favorita ahora mismo para definir a Franz Beckenbauer es que su amistad con el balón lo convirtió en un hombre libre. Y por eso hoy es un día, ya para acabo con esta reflexión, en el que verdaderamente se puede usar el término de llora la esférica, se lamenta la redonda o está triste el balón.
porque hoy es verdaderamente un día en el que ha fallecido uno de los grandes futbolistas de la historia y uno de los futbolistas que mejor ha tratado, que mejor ha mimado, que mejor ha domado el balón de fútbol. Un balón de fútbol que en los 60 y 70, si algo era, no era fácil de domar. Descansa en paz, Franz Beckenbauer. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.